Bienvenidos a Cristianos Prosumidores. Una vez más tenemos otra charla interesante para compartir con ustedes y esta vez se trata de todo. No sé después el título que va a salir. Sí, está muy bien. Vamos Sí. vamos a discutir muchos temas, pero más que nada esto va a ser como una especie de debate, si es que lo hay, entre fe y ciencia, o fe, razón, o ciencia y cristiandad. Vamos a ir viendo cómo le vamos a este binomio, a este binario que tanto quieren hacerlo por ahí pelear, si hay algún punto de intersección, si hay algún tipo de conjunción armónica o no. Vamos a ir verlo bien. Yo tengo mi No, pero posición ya, y Guille tiene sí, la suya, así que vamos a ver, sumamente. si no nos agarramos a piña. No, esto hay que ver Nada. cómo termina. Pero igual, me encantó porque dice, esto va a tratar de todo. Y sí, la filosofía justamente tiene como objeto todo, así que bueno, No, no un vamos a poco dejar, vamos a que tratar de sí. hacer de alguna forma acotar, esto es imposible de acotar, pero bueno, vamos a empezar con algo. Ujú. Bueno, esto viene hace rato, esta como polaridad entre los empiristas y los idealistas vienen hace rato, ¿no? Entre la Mm, lógica y la metafísica, o entre el positivismo y el idealismo. Podemos entrar sí. desde el origen de esta pelea previa a lo que Ujú. tiene que ver con la cristiandad en sí, sino que vamos a empezar con esto del binomio razón-fe. Y ahí te doy paso. Uy. Me acaba de tirar un fierro caliente de grandes magnitudes. Pero bueno, sí, digamos, cuando el cristianismo llega al mundo pagano, se encuentra con un mundo ya, digamos, que tiene sus ideas desarrolladas, sus disciplinas, se estaba armando, ahora lo llamaría un seguidor de Bourdieu, ¿no? Los campos disciplinares ya se estaban formando. Así que el cristianismo se encuentra con un mundo que tiene una serie de discursos ya preformados para explicar todo, su cosmología, su visión del hombre, su visión de la ética. Digamos, el cristianismo parecía como una cosa medio humilde, digamos, para ir frente a eso, y por lo menos así fue percibido por los jóvenes romanos, que se paseaban con un burro por las calles de Roma, como diciendo, ah, estos son los ignorantes judíos que vienen a predicarnos del resucitado, y cosas por el estilo. Pero la verdad es que conforme fueron pasando los tiempos, pasando ya el siglo III, entrando al siglo IV, surgen una serie de figuras que son los apologistas, los padres apologistas, que lo que se proponen es presentar una defensa racional de la fe frente a un mundo que no creía. Entonces, es en estas figuras donde hay que centrar el lente cuando uno se pregunta por qué el cristianismo empieza a ser, perdón por lo culinario de la metáfora, pero como un maridaje entre el pensamiento filosófico humanista y la fe bíblica revelada. Habíamos dicho que Dios va dando Mm, progresivamente un nivel de conocimiento y que mm, realmente vemos desde versículos bíblicos en donde Dios se agrada de que la gente busque ese conocimiento. El conocimiento de Dios sería un conocimiento que hay que estar buscando y que Dios se agrada de sí, ese tipo de conocimiento. Vamos a empezar por ahí, tal porque cual. por ahí uno Sí, sí, arranca desde la filosofía como si fuera el principio de la gente cuando habla de claro. conocimiento, cuando no lo es así. No, no, no. El cristianismo, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, la cosmovisión bíblica no es una cosmovisión que sea irracionalista, no es una apuesta por la fe ciega, al modo como decía después Tertuliano, allá por el siglo IV justamente, ese siglo que para mí fue clave en tantas cosas. Pero bueno, sí, la fe bíblica es una fe racional. Ahora bien, no es una fe enteramente reductible a lo racional, pero la Biblia se presenta también como sabiduría, como una revelación que es verbalizada, como una argumentación, un logos, ¿no? Jesucristo mismo se presenta como el logos hecho hombre, la sabiduría, el argumento, la razón, eso quería decir en griego logos. Así que mal podemos hablar de una antítesis entre razón y cristianismo, parándonos desde el texto bíblico mismo. O sea, nuestro tema por ahí más polémico es la relación entre el cristianismo y lo que ahora entendemos como la disciplina establecida que llamamos filosofía. Mm, Pero en sí la Biblia es un libro donde Dios se revela a mentes racionales que Dios creó racionales, porque las creó a exactamente. su imagen y semejanza. Entonces, si Dios puso en nuestra cabeza y en nuestro modo de funcionamiento la lógica, es para que comprendamos también mucho de lo que Dios hizo en el mundo y que es su marca y que lo glorifica precisamente en este mundo creado. Así que sí, es
un Dios que se revela racionalmente a mentalidades racionales. O sea, esa base está muy bueno destacarla. Sí, entonces en principio, bueno, Dios establece, cuando crea al hombre, la subjetividad humana está pensada por Dios, y con estas capacidades. La subjetividad humana tiene la capacidad tanto de conocer, de razonar, de emocionarse, lo emocional también está, Sí. y Ujú. esta capacidad de creer, ¿sí? Esta capacidad de tener algún tipo de preconcepto sobre algo, tener algún tipo de fe, de confianza sobre algo que todavía no puede comprobar por ahí con los sentidos, ni siquiera racionalmente. Esa capacidad está en todo ser humano. Según la Ujú. Biblia, todos tenemos la capacidad de creer en algo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa después? Va pasando el Sí. tiempo y se empieza a hacer como una especie de lucha interna en el sujeto en que si es todo fe o si es todo razón, como que se empiezan a Mm, privilegiar dimensiones de la personalidad según la ciencia o según la religión, se empiezan a privilegiar zonas mm, distintas del ser humano, cuando en realidad esta lucha interna no había sido pensada desde ese lugar por Dios, sino que Dios había pensado un ser con todas esas dimensiones, como que para llegar al conocimiento uno necesita tanto de la fe como de la razón, como de las emociones, pero en su principio se hizo como una lucha, bueno, ustedes van a ser más los de la fe y nosotros vamos a ser más los de la razón, y se hizo como una lucha que fue configurada de esa forma culturalmente, pero yo creo que no estaba bíblicamente como pensado por Dios para que nosotros vayamos desde ese lado. O sea, también esto de el mm. principio de la sabiduría es el temor a Dios, o sea, el conocimiento Ahí de está. Dios, el de tener ese respeto por Sí. reconocerlo, yo creo que ese es el principio de la sabiduría. Y yo creo que todo ser Ujú. humano en algún punto busca, no solamente busca el conocimiento, sino que también busca esto que se llama la sabiduría, ¿no? ¿Hay algún tipo de diferencia entre inteligencia, sabiduría, que me puedas explicar porque se me Sí, confunde? esto está muy bueno, porque ya parándonos desde el paradigma bíblico, la diferencia entre ciencia y sabiduría en las páginas bíblicas tiene que ver con que la ciencia es el conocimiento que podés acceder vos intelectivamente como teólogo. Justamente, un teólogo es un conocedor de Dios, o sea que ahí tenemos un logos de por medio también. Hay ciencia de por medio, pero es una ciencia que depende y se fundamenta en la fe. Y como decías vos, el principio es el temor de Dios, de esa ciencia específica. Pero la ciencia tiene que ver más con, también en la Biblia, con los principios, con las normas, con las revelaciones, con los tiempos, momentos y ocasiones en las que se va a ir dando todo. Tiene que ver con lo general, podría decir, ¿no? Esto de la deducción y la inducción. Acá tenemos que ver con los principios generales. Vamos a los principios generales de cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios, su omnisciencia, sus atributos, cómo es el hombre, en qué situación está, cómo accedemos a la salvación. Bueno, eso es ciencia, pero sabiduría es un don sobrenatural de Dios que tiene que ver con tomar decisiones en un momento único e irrepetible de tu vida que no se va a volver a dar. Esto lo saben sobre todo los políticos y los que hacen guerra, por ejemplo, o los que se encargan de teoría de los juegos, o los ajedrecistas, saben que esa configuración del tablero no la van a encontrar nunca más en su vida. Y en ese momento van a tener que tomar una decisión apropiada para salir airosos. Bueno, esto es la sabiduría, y es un don sobrenatural dado por Dios para resolver una situación que no se va a volver a dar, y resolverla con acierto y de acuerdo, digamos, a los principios de Dios. Mm. Pero sí, son dones, tienen que ver ya con la relación personal entre el hombre y Dios, ya establecida, digamos. Ni la ciencia, según Dios, ni la sabiduría, según Dios, pueden darse en alguien que todavía no tenga una relación salvadora con el Señor. Sí, igualmente el ser humano desde su dimensión psicológica tiende a buscar una cosmovisión, como una especie de sistema explicativo de la realidad que sea coherente, que sea consistente, como para poder desde su mentalidad determinar ciertas leyes y saber a qué cosas puede llegar a pasar, o sea, tener una especie de predicción sobre lo que podría llegar a pasar, lo que sería lo normal o lo esperable y lo que sería totalmente inesperado. O sea, yo creo que dentro de la mentalidad Sí. humana están esos tipos de cosmovisiones que culturalmente a veces se hace como, bueno, una comparación y se llega a un sistema mucho más grande que es un paradigma, pero dentro de ese paradigma de leyes también sale de algún lado, o sea, esas leyes, esos Mm. principios reguladores, esa coherencia de lo que uno va viendo que está pasando en la realidad y hasta cómo se puede interpretar la realidad, no es solamente empírica, porque en un principio decían que todo eso era
que uno podía armar toda una cosmovisión y leyes y principios basándose solamente en el empirismo, en las cosas materiales, ¿sí? Y ahí está esta dualidad empirista, racionalista o idealista. Y quisiera que nos expliques un poco esta dualidad, porque es confusa, pero nosotros le vamos a dar una vuelta de tuerca también. Sí, podríamos psicologizar ahí un poco, ¿no? Porque son como tipos humanos también. La gente a la que le gustan los hechos y el pragmatismo suelen inclinarse a decir, bueno, lo que veo y lo que toco es lo real, lo demás no me interesa. Son los que se aferran al presente, digamos, y los que tratan de lograr afincarse en lo que fluye, ¿no? Sea en lo social, en alguna disciplina, en algún campo de competencia, digamos. Son gente más temperamental. En cambio, los que buscan afincarse o establecerse, sentirse cómodos, sentirse acunados. Hoy hablabas de cosmovisión y pensaba yo, se me ocurría una mantita que rodea a esa criatura inválida un poco que es el ser humano, rodeado por un cosmos hostil y un futuro incierto. Bueno, todos necesitamos eso, pero hay temperamentos que lo buscan de distinta manera. Por ahí el idealista o el que tiende a las generalizaciones es el temperamento más intelectual, el que le gustan las abstracciones y todas estas cuestiones así que tienen que ver con el misticismo lógica y los conceptos claros, la lógica, lo general, etc. Pero digamos, son tipos humanos que en general son basados en una cierta estructura psicológica. No me quiero meter tanto, pero un poco va por ese lado, digamos, la cuestión. Son gustos, podría decir alguien, sí, son gustos, son temperamentos, viste que Platón y Aristóteles eran maestro y discípulo, y es como que expresan muy bien esa contraposición, aún estando en el mismo campo y la misma doctrina y la misma cosmovisión. Como que el hombre que señala hacia la tierra es Aristóteles y el que señala hacia el firmamento de las ideas, en el cuadro de Rafael, creo, era Platón. Así que sí, son como tipos humanos también un poco. Bien. Sí, igualmente el empirismo y el racionalismo no tienen por qué ser enemigos, en cierta forma, porque son dos formas de acceder al conocimiento. Si vamos a volver desde el principio, para ir entendiendo ciertos conceptos que a veces se nos van de las manos, ¿no? Y que la cristiandad, o de hecho un cristiano bíblico, tiene que recoger este guante, porque me parece que nosotros tenemos algo para decir. Entendiendo esto, entonces hay una especie de lucha que en realidad no tendría por qué ser, porque sea una forma de conocimiento más a través de los sentidos o a través de la razón, se quiere acceder al conocimiento de la realidad, ¿sí? Y eso es una forma de lograrlo, de buscarlo desde alguno de los dos puntos. Hay algunas hipocresías también en esa guerra, como que se supone culturalmente que ahora somos más empiristas que nunca, y la realidad es que nunca habíamos sido más racionalistas y más idealistas que ahora. Ahora la ciencia no se basa tanto en observación y en experimentación, sino en modelos teóricos que no se pueden comprobar por definición. Ahora los astrofísicos hablando de materia oscura y publicando sobre energía oscura, y ya la definen como que jamás en la vida las van a poder detectar. Entonces es complicado. La teoría cuántica, las lecturas que se han hecho de la fórmula cuántica, también versan sobre un campo que por definición prácticamente es indemostrable. Así que esta contraposición de racionalismo y empirismo sigue, pero por ahí es más por el lado de la hipocresía de algunos discursos que por la realidad de las prácticas científicas en sí. Y hoy un poco se está volcando, las ciencias duras se están volcando más hacia esta abstracción y hacia estos métodos que son más quali y son más racionalistas, y las ciencias blandas, o todo lo que tiene que ver con las sociales y las humanidades, también están volcándose un poco para el otro lado y tomando algunos de estos métodos, tratando de buscarle algún tipo de razón. Y nos encontramos en la posmodernidad, en donde de pronto todo lo que se había tomado como absoluto y cierto, y de pronto se creían en las verdades absolutas, hoy en este sistema cultural, la posmodernidad, se empieza a tirar abajo todas estas búsquedas de la verdad, y se dice que hay una relatividad en todo esto. Vamos a hablar un poco de esto, de cómo es el tema de la relatividad. Sí, porque digamos hay muchas maneras de entender lo relativo, ¿no? En Einstein lo relativo era la dimensión tiempo, que era el único tornillo que le aflojó al sistema newtoniano, que había llegado a una forma clásica que tuvo una hegemonía de siglos en la ciencia. Todas las ciencias querían parecerse a la física de Newton, porque es maravilloso, o sea, el mundo está regulado, el mundo tiene leyes, el mundo es predecible, el mundo puede ser sojuzgado a través de fórmulas matemáticas que están elaboradas por cabezas de seres humanos.
digamos, es sensacional además la cantidad de campos que se abren para la intervención humana en el mundo natural, sea el mundo físico, todas las aplicaciones que después tiene esto en medicina, los instrumentos que se van creando, las máquinas que van poniendo las fuerzas de la naturaleza al servicio del hombre, todo esto como resultado de la ciencia de Newton. Entonces, ¿qué hace Einstein? Afloja solo la dimensión tiempo, pero el sistema newtoniano de un mundo ordenado y predecible continuaba en pie, así que la palabra relatividad implicaba en ese contexto bastante poco, si bien fue una revolución y todo el mundo la sintió como tal, y fue muy resistido en principio a Einstein por varios que sentían que se les estaba moviendo el piso. Ahora, la relatividad de la que se habla ahora, el relativismo del que se habla ahora, tiene que ver con la valoración de la verdad, tiene que ver con la relación entre el hombre y el mundo, tiene que ver con la posibilidad de acceder a un conocimiento último y definitivo de las cosas, y tiene que ver con la validez y la hegemonía de los discursos. Y creo que es una crisis de autoridad. Claramente estamos ante una crisis de autoridad desde lo discursivo para las ciencias, para la política y para las religiones. Esto lo dice Lyotard en un textito terrorífico para mi gusto, pero que algunos lo leyeron con cierto alborozo, que fue La condición posmoderna, donde, bueno, se dicen todas estas cosas, ¿no? Que ya aspirar a un grado de validez universal de un cierto tipo de discurso, sea el científico, sea del tipo que fuere, ya no corría más, porque ahora estallaban las verdades relativas, subjetivas, las verdades parciales, o sea, cada discurso tiene su validez en un contexto determinado, y listo, se acabó. Y entre sí los paradigmas científicos tampoco pueden conversar unos con otros. Lyotard se va a ensañar muchísimo en su argumentación, si alguno lo leyó. Por ejemplo, no se puede hacer dialogar la teoría de la cuántica física con la teoría de la relatividad, porque parten de supuestos que son, diría Kuhn, inconmensurables entre sí. Entonces no hay modo de que se pongan en diálogo estas dos maneras de concebir el mismo fenómeno, lo físico. Ha habido algunos intentos ahí, y ha habido gente que se ha muerto, casi martirizada, ¿no? Como este señor astrofísico tan común, Christopher Hawking, que estaba buscando conciliar, encontrar una explicación elegante del universo, haciendo que se casaran dos maneras de pensar que son incompatibles. Bueno, Lyotard va a insistir muchísimo en esto para decir, verdades absolutas no hay de ninguna manera. Lo que hay son verdades parciales, y por verdad entendemos algún tipo de enunciado considerado por un grupo determinado como verdadero. Entonces, todo eso se va a expandir cada vez más, y nos va a dejar en esta situación en la que están hoy en día las instituciones educativas, en especial las que se ocupan de ciencias blandas, porque alguno puede pensar que si va a las ciencias duras se va a encontrar lo mismo, y la verdad es que no. Lo que pasa es que en esta cosmovisión que se está tratando de armar desde la posmodernidad, es tratar esto, de decir que este relativismo alcanza hasta las ciencias duras, porque están negando cuestiones verdaderas, como naturales, como por ejemplo esto de la autopercepción, ¿no? Para mí es un Sí, va por fenómeno ese lado. subjetivo que es bastante cuestionable, porque, o sea, desde la naturaleza hay un montón de situaciones que te muestran que hay leyes que, por más que vos te autopercibas superhéroe y te tires de un 10º piso, no van a salir alas y no vas a volar. No, va a seguir funcionando la ley de gravedad de Newton, de que todos los Exact- cuerpos caen hacia el centro de la Tierra a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Exactamente, por eso hay cuestiones que, esto de llegar a, por ejemplo, a acceder a un conocimiento único, verdadero. Nosotros bíblicamente, ¿cómo lo pensamos los cristianos? ¿Se puede acceder a algún conocimiento único y verdadero? Nuestra respuesta tiene que ir más por el lado teológico, porque es un conocimiento, el conocimiento cristiano no es el mismo conocimiento de las leyes de Newton, por supuesto, valga la aclaración. Alguno podrá decir es más inexacto, no, es que su objeto es de otra naturaleza. El conocimiento bíblico primero versa sobre Dios, los atributos y nuestras condiciones para acceder al trato con Él. Eso es la teología, ¿no? El hombre y Dios, esa relación, esa dualidad. Alguno el otro día decía, ¿de qué habla la Biblia más? ¿Del hombre o de Dios? Habla de una relación, no habla solo de Dios, sino sería un tratado sobre los atributos de Dios. Y lo que tenemos es una relación casi narrada con cierto toque de epopeya o de romance o de reencuentro, digamos, si vamos a atenernos a todo lo que dice el relato bíblico. Así que es un conocimiento de otra naturaleza, y es un conocimiento que nos impulsa a una vivencialización de Dios, o sea,
que es un conocimiento que hay una prescripción ahí donde nos dice, bueno, muchacho, ahora te toca a vos tomar una decisión frente a todo esto. Sí. Entonces, sí, tiene varios costados, digamos, donde podemos entrarle, pero sí, claramente Dios impulsa un tipo de conocimiento, pero no se parece mucho al conocimiento de las ciencias físicas, salvo la pretensión de ser verdadero y de ser válido absoluta y universalmente. En eso coincidimos, podemos decir. Ah, bien. Igualmente desde lo que es las ciencias naturales, por ejemplo, buscaban el origen del universo, ¿sí? Y ellos tienen sus teorías sobre el origen del universo, a la cual plantean como una cosmovisión cerrada, absoluta y cierta, y nosotros desde la Biblia tenemos otro tipo de explicación para ese mismo suceso, que también sostenemos como un conocimiento verdadero y único. Entonces, ahí sí Sí. habría como o sea, sería tratar la misma pregunta, el origen del universo, pero con dos respuestas totalmente diferentes. Y a las dos sostenidas como visiones que no tienen que ceder, en ese sentido como que cada una tiene la verdad con respecto a ese tema. Por más que digan que es teoría de Big Bang, ellos la toman como la ley de Big Bang. Ellos hablan como que es algo que es así. Y dentro de sus explicaciones, también la teoría de la evolución, que también, al llamar teoría, ahora me vas a hacer una pequeña explicación sobre la diferencia que hay entre, desde los científicos, llamar teoría o llamar ley. Porque nosotros manejamos desde el vocabulario la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang o lo que sea, pero son teorías. Y en cambio nosotros hablamos de las leyes universales o ciertas leyes, y esas son leyes. Desde ese discurso científico, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre teoría y ley? Sí, entre teoría y ley, básicamente la ley es algo demostrado y comprobado, algo que se puede llevar al terreno de los hechos. Es todo interesante, ¿no? Porque ahí se me viene en la cabeza todas las condiciones sociales que hicieron posible la ciencia moderna, como el hombre burgués que quiere dominar, que quiere asegurarse de tener un rédito, de que el tiempo es oro, que se tiene que apoderar del futuro. Bueno, es ese hombre burgués el que a través de la ciencia moderna sojuzga a la naturaleza. Entonces trata de hallar esas leyes, trata de legislar y de extender la polis, digamos, mental, esa ciudad ideal de la ciencia a todo el dominio natural. Entonces se establecen leyes, pero ¿cómo haces eso? Tenés que ir a condiciones absolutamente artificiales para lograr ese precipitado final teórico que son las leyes. Entonces, ¿qué hago sujeto a un fenómeno, a determinadas condiciones? Lo aíslo de factores que puedan influirme después en hacer una lectura de lo que voy a ver en ese contexto totalmente domesticado, podemos decir humanizado, antropomorfizado, porque, digamos, ningún cuerpo cae al vacío en la naturaleza. Los cuerpos caen en la atmósfera, en lo que nosotros podemos observar en nuestra vida normal. Entonces, si yo creo un contexto de vacío, puedo medir cuál es la verdadera caída, la velocidad de la caída de un cuerpo, por ejemplo. Entonces, todo eso me permitía a mí construir la ciencia moderna. Ahora, las teorías son modelos, son formas explicativas que no necesariamente fueron comprobadas. Y Bien. estamos bajo la hegemonía discursiva en las universidades, especialmente de Occidente. A veces cometemos el error de creernos que eso es el ombligo del mundo, y yo no sé si llega a un 5% de la población universitaria mundial. Por ahí hasta me estoy yendo un poquito lejos. Pero bueno, en esos ámbitos, Occidente, población universitaria, algunas teorías se toman como hechos comprobados y los profesores y toda la población, digamos así, que se dedica, que vive de esto, que recibe un subsidio estatal y un sueldo por difundir estas cosas, creen firmemente que son hechos establecidos y la verdad es que no lo son, ni lo van a ser, claro. Probablemente. Por ejemplo, desde lo que es la teoría de la evolución hay un montón de cadenas que faltan para que se comprueben esto del eslabón perdido y un montón de cosas más. Cadenas que faltan sumamente importantes, que es justo donde una especie se transforma en otra para ellos. Justo Sí, es en ese punto álgido es donde le falta la cadena. O sea, se en cae realidad, abajo todo. es una cadena hecha de eslabones sueltos el evolucionismo, esa es la Exactamente, realidad. se cae Porque toda la teoría. sí, uno empieza a pensar que falta solo del simio al hombre, ¿no? Y es como que, uy, justo cuando habla de nosotros, nos falta la clave No, final. no, No, en todas las todas, especies son eslabones perdidos, en todas porque las los eslabones especies. intermedios, las especies intermedias de las que hablaba Darwin, cuando publicó su libro allá por 1850 y tantos, él decía, les voy a ser sincero, chicos,
en el registro fósil todavía no encontré ninguna forma en transición. ¿Qué se entiende por esto de forma en transición? Cuando del gorrión sale algo intermedio entre el gorrión y el canario, por ejemplo. O sea, una forma exacta intermedia, o entre la escama, que se supone que tenían en principio los reptiles, y la pluma. Tiene que haber una forma intermedia, o entre la aleta y la mano, o cosas por el estilo. No hay formas intermedias, sino que todas están perfectamente desarrolladas y adaptadas para una funcionalidad. O sea, esto casualmente no se puede dar, es otro tema, que la teoría darwinista apuesta todo al caos y a la selección natural. Entonces las especies se van desarrollando por mutaciones que son aleatorias, que no están regidas por una funcionalidad. Ahora, los animales tienen complejos de órganos y de sistemas y de funcionamiento que precisan que esté todo junto, o de lo contrario el animal se muere. Como estos animales de cuello muy largo que necesitan un corazón que bombee la sangre hacia el cerebro, ¿no? Y cosas por el estilo, que si no existía en un principio ese corazón, antes de, entre comillas, empezar a alargarse el cuello, bueno, no tenemos jirafa, cosas por el estilo. Que vos decís, ¿y cuándo apareció ese corazón intermedio? ¿Antes de que se desarrolle el pescuezo alargadísimo? ¿O después? Pero después no te da tiempo, se extinguió la jirafa, no tenemos jirafas. Entonces, hay un montón de cuestiones así que tienen que ver también con algo que se llama la sintonía fina, que es Y también, justamente la cantidad de detalles que hablan de una finalidad, de una función dentro de la naturaleza, y que excluyen de raíz la posibilidad de que esto lo haya hecho el caos ni la selección natural ciega, como planteaba Darwin. claro, esto vos lo que estás hablando es desde el objeto de conocimiento, pero también desde el Claro. sujeto de conocimiento hay imposibilidades subjetivas. Por ejemplo, esto de decir que uno puede estar investigando objetivamente al objeto de estudio, ya desde que sos un ser humano no hay posibilidad de que hagas algo objetivamente, vos sos sujeto. No, Y hay un montón no, de no. cuestiones miradas, hasta la forma de pensar, las teorías previas que tenés, también cómo lo vas a desarrollar, el lenguaje mismo es algo tan subjetivo y tan subjetivante, porque después todo lo que vas a hacer y explicar Mm. por medio del lenguaje, vas a tener una impronta que solamente un sujeto la puede hacer. ¿Sí? Así que es una Mm. imposibilidad lógica desde muchos aspectos el hablar de un conocimiento objetivo, como universal, Sí. aplicable a todo. ¿Sí? Desde ese lugar, me parece maravilloso pensar que la Biblia cómo lo resuelve, ¿no? Porque dentro de lo que es el objeto de conocimiento, o dentro de lo que es el conocimiento que Dios busca sobre el hombre, eh, para el hombre, para que el hombre investigue o conozca, Dios no solamente le da la capacidad de racional, la fe, los sentimientos, lo que habíamos hablado, sino que también le da todo un contexto para investigar, para llegar al conocimiento, y hay como distintos grados de conocimiento y hay también distintos objetos de conocimiento. Algunos más, algunos se puede llegar en esta vida y otros no. Hay conocimientos que van a ser Sí. misteriosos para nosotros, Mm. pero dentro de esos conocimientos, como una vez hablábamos de la Biblia, Dios se revelaba en la naturaleza, cada un conocimiento que uno va pudiendo hacer le revela un poco el diseñador inteligente que hay detrás. Y en Ujú. este sentido está muy bueno también lo que dice la Biblia, ¿no? Como que el mayor conocimiento que uno pueda llegar a conocer en esta vida tiene que ver con las riquezas del conocimiento de Cristo en Jesús, de Cristo Jesús. Así que eso está maravilloso, o Ujú. sea, no es que no hay nada para conocer para nosotros los cristianos, sino que se nos abre todavía más puertas, o sea, no solamente lo natural o lo explicable desde lo más duro, sino que también se nos abren las posibilidades maravillosas de conocimientos que están, esto estaría al alcance de alguna persona que no creyera en Dios, podría llegar a conocer más cosas que Sí, nosotros desde este sí, lugar o sí. no. O sea, la Biblia dice que los cielos y el firmamento cuentan la obra de las manos de Dios, así que todo, esto también lo va a decir un moderno, ya con cierto tinte extraño, ¿no? Como que el firmamento exterior, fuera de mí, dentro mío, la ley moral, aniquilan mi importancia como individuo. Esto lo decía Manuel Kant, pero Mm. ya en el siglo XVIII. Y con un tinte extraño, medio subjetivista. Pero la verdad es que bíblicamente tengo que decir que la gente incrédula, el que todavía no creyó en Jesucristo, percibe la obra de Dios. O sea, ahí tengo yo mi pelea con la apologética más filosófica. Yo soy del bando de los que creen que solo se puede conocer mediante la fe, porque el hombre mediante la razón ya sabe
que hay un Dios, ya sabe que hay un creador, sabe que hay un diseñador. Solo con mirar la palma de su mano es un instrumento de robótica maravilloso, viviente y que tiene una vida útil de a veces más de 100 años. Digo, ¿cómo? Y el bajo coste que exige el mantenimiento de esa maquinaria, que además está dotada de la capacidad para percibir, con la que se puede hacer música, escribir libros y tantas cosas, además de percibir el mundo con sus rugosidades y sus temperaturas. Entonces el ser humano comprende que hay un Dios detrás de todo esto, solo que su reacción es la del necio, de aquel salmo que dice, no hay Dios. O sea, él ve que hay un Dios, solo que decide que para su vida eso no tiene ninguna relevancia. Sí. Una de las cosas que yo estaba viendo es qué pasó con los ateos, porque antes la gente se autodenominaba ateo, ¿no? Frente al cristiano, Sí. y de hecho atacaba toda la cosmovisión cristiana con nuestras mismas palabras y hasta nuestros mismos hechos, se agarraba de los milagros, agarraba todo la visión de que no existe Dios, trataba de comprobarlo. Ahora ya no, en esta tendencia posmoderna ya no están los ateos, ahora la gente se autodenomina agnóstica, como para zafar, ¿no? Sí, no, Entonces, claro, es la identidad de género de ateísmo, una cosa exacto. así, ¿no? Se multiplican las siglas, nuevo ateísmo, agnosticismo. Claro, pero ahora, por ejemplo, la gente te dice, yo no te voy a decir que no existe Dios porque no lo puedo comprobar, así que no voy a comprobar, no puedo comprobar ni que existe ni que no existe, así que soy agnóstico. Y entonces te deja ahí como diciendo, vos pensá lo que vos quieras, yo pienso lo que yo quiera, pero ya se fue, o sea, la mayoría de la gente que en principio se autodenominaba atea, como que perdieron en un montón de discusiones, o sea, es imposible de sostener muchas de esas teorías, y más frente a un cristiano que cree Dios, pero también porque tiene evidencias para creer en un Dios, ¿no? Las evidencias naturales, un montón de evidencias y leyes que están sobre el universo, que son lógicas, que las usamos todos y hasta los ateos las usan, ¿no? Para caminar por el mundo. Pero el tema es que Sí. desde ese plano ya no se vienen tantas discusiones. Ahora yo creo que el nuevo incrédulo es el agnóstico, ese es el nuevo incrédulo de la posmodernidad. Sí, el tema del agnosticismo es una de mis pasiones dentro del campo de la filosofía. Es imposible no ser transformado por el contacto de un filósofo, que bueno, ya lo cité, de pasada, Immanuel Kant. Immanuel Kant hizo en un fragmento de su obra cumbre, que es la crítica de la razón pura, todas las demás están buenas y son muy importantes, incluso sobre geopolítica, tiene la paz perpetua, pero la obra clave de él es la crítica de la razón pura, donde él establece una teoría donde el hombre es el que hace al objeto. El objeto, ya no conocemos las cosas, sino los fenómenos. ¿Y qué son los fenómenos? Son una humanización de las percepciones que nosotros tenemos, una racionalización. Esa es la base del fundamento, el fundamento de la idea del conocimiento como fenómeno trascendental, así lo llama él, ¿no? Nosotros llamamos trascendental como una cosa grande, importante, digamos. Bueno, para Kant era eso. Kant, en la tercera parte, digo, de ese libro, se llama Dialéctica Trascendental y se ocupa en particular de las así llamadas pruebas de la existencia de Dios, y es muy difícil sustraerse a lo persuasivo que es todo lo que dice, porque él demuestra, se para en el lado de cada una de las pruebas y contrapruebas de la existencia de Dios, o del alma, o del infinito, o de lo limitado, y los defiende de manera magistral a todos los bandos. Resultado, dice él, empate. Dice, necesario un creador, no es necesario un creador, se para desde los dos. El hombre es un animal libre y dotado de responsabilidad, el hombre es un animal condicionado y influido por circunstancias, psicología, etc. Te las defiende magistralmente a todas las posiciones y dice, bueno, muchachos, en esto desde la razón no podemos dar un veredicto, empate, dice. No, Bueno, no, pero se paró se desde la termina en razón. tablas, digamos. Claro, pero Se paró como desde decías su recién, razón, claro, claro, se pero paró esto es desde la trampa, razón. esto es trampa, digamos, es como cuando vos jugás con los naipes marcados. El tipo te dice, a ver, yo me paro desde la razón subjetiva como la que construye al objeto. O sea, no es el hombre descubriendo que el mundo está ordenado, descubriendo que hay un cosmos, como el hombre griego, el filósofo griego que filosofaba por asombro. Ahora el hombre moderno filosofa con dudas y perplejidades, con incredulidad profunda, como una especie de desconfianza hacia el mundo exterior, filosofa el hombre moderno.
Bueno, es ese hombre el que dice que hay empate entre las pruebas de la existencia o la inexistencia de Dios, por ejemplo. Entonces sí, es un poquito trampa, pero él dice, si encontramos el mundo ordenado, porque nosotros lo hemos preordenado previamente. Y la Claro, verdad pero es la que pregunta no, para no, no es Kant así, no sería, es así, es ¿quién te trampa dio la eso. posibilidad de ordenarlo, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa mentalidad para ordenar las cosas? ¿De dónde estaba eso Sí, antes? es que él nunca logra solucionar un problema que tienen todos estos tipos de pensamiento, que es el dualismo. Vuelve otra vez a ser Sí, dualista. sí. Entonces tenemos un hombre que es racional, que racionaliza el mundo, y el mundo ¿qué es? El mundo es un caos, el mundo no sabemos qué es, no nos ocupemos del mundo. El mundo nos rodea, el mundo nos golpea las puertas a cada segundo, el mundo nos manda a tener hambre, nos manda a sentir frío, calor, nos hace estar pendientes a lo que pasa en las noticias, el mundo nos sujeta a relaciones interpersonales, a desazones, a roturas de corazón, a reconciliaciones. Eso es la vida humana, digamos, no es la vida del sujeto de conocimiento. Entonces, es profundamente falsa la posición de Kant, pero el planteo en sí es interesante y a eso quería ir por la cuestión del agnosticismo. Él dice, no podemos demostrar la existencia de Dios, ni tampoco podemos demostrar su inexistencia. Por lo tanto, la ciencia y la filosofía se tienen que dedicar a otra cosa. Eso dejémoselo a la gente en su fuero interno, en su religiosidad, claro, sí, Nos es un dejó sin poco para trabajo. reírse, pero no, en realidad él quiso reservarse la parcelita esa que él consideraba que era la parte que se puede racionalizar. Dice, ¿cómo vamos a sujetar a Dios a las condiciones de nuestra razón si Dios es un ser que está más allá? Si Dios es infinito y la ciencia y la razón se ocupan de lo finito, no hay competencia, sino que dejáselo a los que se ocupan del campo. O sea, nos está empujando un poquito para el lado pietista, digamos, ¿no? De la experiencia personal de Dios. Mm. Nos está diciendo, ustedes no hagan ciencia porque no es lo de ustedes. ¿Y es lo de nosotros? Es pillo el hombre también. Un Bourdieu diría, está bien, nos está marcando territorio acá el Claro. macho alfa de la razón pura, Immanuel Kant. Bueno, pero sí, hay varias cosas para tratar. El tema es, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? Tomás de Aquino, que en esto no comía vidrio tampoco, no era un sonso, no era No, 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 no. fue el filósofo más grande de la Edad Media, no decía las 5 pruebas de la existencia de Dios, sino que No. decía las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Y yo creo que la palabra es esa, más allá de que algunas nos suenan ahora un poquitito extrañas, como el argumento ontológico. Hay un argumento que él no pensó, que es el argumento trascendental, que yo lo amo, y es que no hay moral, no hay ciencia, no hay valoración de nada, no hay estética, no hay belleza, si no presupones la existencia de un creador infinito, bueno y sabio. Sí, sí, sí. Entonces, ese es para mí el argumento. Para Es mí lo que Saint-Saëns se hablábamos acabó de los argumentos, pero creo también que es una percepción universal. O sea, si alguien niega que Dios está a la base de todo, tiene que decir que el quehacer científico carece de sentido. Porque ¿qué me garantiza a mí, sujeto o conocedor o científico o lo que sea, o teórico, que lo que estoy pensando tiene una correlación con lo que está del otro lado, fuera de mi cabeza No. de hombre científico? Entonces, ¿qué me garantiza a mí que hay un lenguaje común entre mi persona humana y ese mundo externo, que es infinito y que es tan complejo? Solamente la posibilidad de que haya un Dios codificando ese posible diálogo. Ese mismo Dios que diseñó el ojo para ver, el oído para oír, e incluso quizá también nuestras lenguas para comunicarnos. Sí, sí. Entonces, si vos sacás a Dios de la ecuación, todo se cae. Mm. La moral también, el famoso Sí, sí, argumento sí. moral, Eso es lo tiene que que ver con hablábamos eso. la charla pasada, cómo sin las leyes o los mandatos bíblicos, cómo un montón de reglas sociales no estarían vigentes hoy. Y que también, o sea, qué tipo de ética se puede hacer prescindiendo de los cristianos o de la Biblia, qué tipo de ética se puede construir en base a la relatividad. Es que Ninguna. ninguna. Esa es la realidad. O Y sea, es así, hacer lo que te y parezca. por eso estamos llegando a eso, tratando de prescindir de la Biblia, de Dios, de sus mandamientos, estamos llegando a ese tipo de instancia en donde no hay una ética, no hay nada que regule esta ética, y es una ética salvaje, en donde se pierde la dignidad del ser humano y donde se pone en la misma dimensión el valor de una mosca, el valor de una piedra, el valor de una persona. Como que se pierde totalmente la dignidad humana y se sobrevalúan las dignidades de otras cosas. Sí, Es sí, sí. increíble hasta dónde se puede llegar.
pero es notable, porque el otro día me reía, ¿no? Porque alguien que está a favor del aborto se enojó porque una persona le puso una vinchita anti-COVID a un gato. Le pareció como que era un abuso o un maltrato, no sé por qué se enojó, puso me enoja en las redes sociales. Y uno dice, realmente a lo que estamos llegando, ¿no? La subjetivización de todo, donde uno puede juzgar entre vidas de personas como si se juzgara, no sé, si prefiero el cuarteto o la sinfonía, digamos, una cosa así, donde todo queda sujeto a emociones, a sentimientos, esta famosa generación del like que estamos viendo surgir, es producto de una ultra subjetivización de las conciencias y de la ética de la gente. Si se cae el fundamento absoluto, si se lo quita a Dios de en medio, si se lo quita de la ecuación, todo pierde sentido. Y alguno va a decir, entonces no entra ahí nuestra labor como apologetas o como cristianos, decir que ellos necesitan ese sentido para que su vida cobre relevancia y tenga proyección hacia lo absoluto, y por lo menos decir es bello, tenga alguna validez para alguien. La realidad es que yo pienso que lo primero que hay que decirles es que necesitan de Jesús. Pienso que es lo primero que necesitan saber. Que necesitan ser redimidos de su naturaleza pecaminosa y caída. Después las dimensiones más cognitivas, si querés, más, un marxista diría, superestructurales, más conceptuosas y qué sé yo, se van a ir ordenando cuando el Espíritu Santo entre en ese juego interno que está tan desvirtuado, que es el hombre de ahora. El hombre de ahora es un juego descalabrado, es un juego al que le robaron el reglamento. Y vemos eso, ponele, hay filósofos, esto está buenísimo, también es otra de mis pasiones. ¿Qué haces cuando querés ser un ateo consecuente? Hay algún caso en la historia, el más famoso quizá Nietzsche, que terminó en un manicomio en Jena y le daba de comer la hermana con la cuchara en la boca, porque ni se movía, ni hablaba. De vez en cuando tenía unos ratos de lucidez y le pegaba piñas a un piano que había por ahí. Digo, lo que tenés que hacer es destruir la moral, tenés que destruir la belleza, tenés que destruir la legalidad, tenés que destruir la ciencia. Tenés que decir que todo es válido, tenés que decir que la verdad es un ejército móvil de metáforas, que hoy en día crees que el hombre es bueno, mañana podés creer que el hombre es malo, pasado mañana que el hombre es menos que un animal, o sea, todo pasa a ser válido según el momento. Es una ética de los instantes, es una ética desvinculada totalmente del bien y de pensar en el otro, y es una ética de la compasión totalmente proscrita, prohibida. No es lícito ponerse en lugar del otro porque que se las arregle el otro. Yo estoy para defender mi goce y mi sufrimiento particular de la vida. Entonces a eso llegó y terminó, bueno, como terminó, en un manicomio. Es el caso de ateísmo coherente más grande que hay en la historia, probablemente en el pensamiento. Y al final estoy es pensando un escalofriante. poco en lo que se viene ahora, en estos tiempos se viene mucho el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y como que hay muchas cuestiones en cuanto a la inteligencia que pueden estar desarrollando las máquinas, ¿no? Las computadoras, que de hecho ya pueden aprender por sí mismas, pueden aprender mirando solamente cómo juega otro, ya se puede aprender, o sea, se educan, se Sí. autogestionan la educación. Y de hecho hasta están funcionando con el lenguaje, arman discursos que uno ya no podría delimitar cuál fue escrito por una persona y cuál fue escrito por una máquina. Están entrando a un nivel de inteligencia mucho más grande de lo que podríamos llegar a haber pensado. Y desde la educación se habla mucho de esto, de si va a venir a suplantar trabajos humanos, ¿no? Trabajos humanos, ocupaciones humanas que hasta ahora habían sido plenamente subjetivas, ¿no? O sea, no hablo de industrialización, hablo, por ejemplo, de la educación de los niños, la educación Sí. de los adultos. O se está pensando que en algún momento no muy lejano va a ser va a poder ser suplantada por la inteligencia artificial, por estas capacidades. Y ahí todo como una especie Sí. así se mueve un poco la cabeza como diciendo, ¿qué Sí, pasa sí. con la ética, ¿no? ¿Qué rol juega el humano para otro humano en lo que tiene que ver con el aprendizaje que es imposible de suplantar por una máquina? Y ahí también se mueve este dualismo, ¿no? Entre inteligencia artificial e inteligencia humana. ¿Qué tenemos para decir sobre eso? ¿O qué tenés vos para decir? Sí, bueno, se me, Ahora. se me disparan un montón de cosas. El transhumanismo y todos los discursos de
esto del cyborg, ¿no? De esta cruza entre lo artificial, que ya estamos viviendo un poco. Sí, sí, sí. Me Yo me acuerdo cuando hace acuerdo, unos años, sí, mirábamos ponele, Terminator y decíamos, esto está muy claro, lejos de ser realmente, que una sí, máquina tenga sí. tanta posibilidad de funcionar como un ser humano. Mm. Y hoy estamos viendo cosas que están muy cerca de Terminator. Hubo todo un coso, una efervescencia, ¿te acordás? Una efervescencia cultural, una fascinación barra asco por las máquinas que empezaban a Sí, invadir las esferas de la producción. Un poco también tiene que ver con eso. sí, Una máquina puede, la pero tecnofobia y el sí, tecnofilio, la que es que vi, tecnomanía o la tecnolatría, tecnomanía. sí, sí, algo Vimos así. un poco de eso. Sí, 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 sí. Pero, digamos, mano de obra ya han expulsado cualquier cantidad. Y hay países donde se obliga a las empresas a tener cierto tipo de mano de obra humana, porque si no serían todas máquinas y listo. ¿Y qué haces con las poblaciones? Las subsidias. O sea, le sacás un impuesto a lo que están produciendo con brazos robóticos, los autos en Alemania o en China o en donde sea, y a partir de ese subsidio le das de comer a un montón de gente que no tiene nada que hacer en la vida. eso Todas estas dice generaciones que están surgiendo en Japón, por ejemplo, Gustavo jóvenes. Bilinkis, el argentino, habla de eso mismo, ¿no? De la gente que podría llegar sin trabajo, que estaría siendo subvencionada o se repartiría la ganancia del país en todos los seres, en todos los habitantes humanos y habría menos pobreza, como una solución posible también. Pero es una Desde los, locura eso. O sea, es una humanidad que no va a valorar el trabajo ya como algo positivo, ni, o sea, se cae toda la dimensión ética de la cuestión del quehacer y del trabajo, sea intelectual, físico, del tipo que fuere, porque realmente si expulsás tal cantidad, en tal magnitud como se está haciendo en los países más desarrollados, peor, te diría, peor en los sí, países sí, más sí. desarrollados. O sea, las consecuencias sociales son catastróficas. Después el restaurar el tejido social, la confianza en el Estado, las quejas que surgen de parte de los que todavía trabajan en el modo tradicional, digamos, para recibir su remuneración. Esto está generando unos líos tremendos en todo el mundo. Sí, Así pero que también dice sí, que viene un poco por ese lado. se viene Mm. una reconfiguración del poder y de los trabajos que hasta ahora habían sido pensados, se vienen otros tipos de trabajos. Por eso Sí, también se habla de ciertamente. que se necesita otro tipo de educación, porque vamos a estar preparando de forma tradicional para trabajos que ya no existen. O sea, es necesario otro Sí. tipo de educación para estos trabajos futuros, ¿no? Que tienen que ver más con cosas que pueden hacer los seres humanos, que no las van a estar haciendo las máquinas, pero Mm. que también hay que innovar, porque hay un montón de cuestiones que no están ni hechas. Pero, por ejemplo, en esto de darle más lugar al algoritmo no hace que uno no tenga nada para hacer, porque de hecho siempre se necesita gente que programe, gente que... Hay mucha gente detrás de Amazon, por más que sea uno de los lugares donde más algoritmo hay. Sin embargo, Sí. sigue habiendo mucha necesidad de el humano ahí trabajando, el ser humano con su conciencia, con su ética, pero se están desdibujando un poco de, se está desdibujando un poco el tablero ahora con esto que se viene también, de la inteligencia Sí. artificial. Pero la vienen amasando desde hace un tiempo. Eso, Skinner era el que presentaba su máquina de aprender. Sí, Y decía, bueno, el alumno hace esto, esto y aquello, y ya no tenés que tener un maestro que se puede equivocar y que pueda hacer de ruido en la transmisión de esa herencia, de ese legado de conocimiento hacia el alumno. Entonces no está más en el medio ese factor perturbador, molesto y sujeto a errores, o que puede tener problemas de salud, etcétera, etcétera, y que reclama un salario. Las máquinas no reclaman salario, sino solo mantenimiento. Así que no tendrías máquinas cortando un puente, por ejemplo, ¿no? O yendo a Olivos a marchar, no, no vas a encontrar ninguna de esas cosas. Entonces, la vienen amasando, digo, desde hace décadas. Lo que pasa es que ahora están empezando a darse una serie de condiciones que antes no. Ahora, el otro día yo ponía unos robots haciendo piruetas, diseñan robots bípedos que hacen unas cosas de destreza sí, yo pesando 150 kilos, ¿eh? Y la lo vi, gente lo dice, vi. esto tiene que ser mentira, dicen, esto es fake, esto lo hicieron con edición. No, no, no. Y justamente hay capitales de Google y otras empresas muy connotadas del mundo de la informática de ahora que están poniendo dinero ahí porque saben que el futuro va para ese lado. La robótica. Entonces, y el robot, claro, el robotito va, agarra una caja, hace todo el trabajo que haría un repositor o reponedor, como dicen en España, en un Sí. supermercado. Igual eso no es lo que, o sea, más nos debería llamar la atención. A mí me llama la atención esto de esta nueva diseño de docente de mediático, esto de poder hacer una clase a distancia todo con robot, con algoritmos.
todo con avatar. Sí, sí, sí. Eso me llama más la atención, que se está Sí, empezando como a pensar que el lugar de la educación, prescindiendo del docente, es lo único que le falta. O sea, ya se puede prescindir del aula, ya está. mm, Ya se puede ya prescindir de estamos, ya lo cuadernos, hicimos, se sí. puede prescindir de la escritura gráfica conocida como la habíamos Mm, conocido, ahora todo es digital. Ya se puede prescindir de saber el mismo lenguaje con los traductores. Ahora lo único que le falta es prescindir del sujeto docente. Y hay un montón de sí, tendencias humanas de querer rescatar el lado humano, ahora se acuerdan, ¿no? De la necesariedad de un sí, sujeto para enseñar a ser sujeto, ¿no? Que viene por sí, ahí sí. el tema. Sí, hay un cuento de Asimov que lo ilustraba fenómeno, bueno, el cuentito de Asimov se llamaba ¿Cómo se divertían? Y es un futuro distópico pensado por el autor en un cuentito que tiene unas pocas páginas, 4 páginas tendrá, donde unos niños conversan de cómo era esto de reunirse en unos establecimientos cerrados, donde hay una señorita con una tiza, un pizarrón, etcétera, y cómo interactuaban entre sí en esos establecimientos del pasado. O sea, él está pensando en un futuro en el que se va a prescindir de todas estas figuras que hoy se nos siguen haciendo a nuestro paladar clásicas de la educación. O sea, insisto, ¿no? Esto será de los años 80, calculo yo, pero se viene pensando desde hace un buen tiempo y ahora están dadas muchas condiciones y con la crisis COVID se ha experimentado un montón en este sentido. Así que sí, O sea, claramente se también está tiene yendo para su, este su lado. arista por el tema de si se podría llegar a acceder a algún conocimiento sin necesidad de, prescindiendo del aprendizaje humano o prescindiendo de la tutoría de un docente o de un otro ser que también te ayude. Porque nosotros vimos que en esta dimensión, como Dios nos diseñó, somos seres sociales y necesitamos los unos de los otros para llegar al conocimiento, a la, bueno, la dependencia primero que hay desde la naturaleza, y después también culturalmente la introducción al lenguaje, a las reglas, a las leyes, a ciertas cuestiones y a la asociación de instituciones familiares, el poder involucrarse y asistir a una comunidad. Estamos en un medio social y desde ese lugar hoy también se está tratando de desdibujar esa dimensión del ser humano, ¿no? Como que se está reconfigurando. ¿Y hacia dónde se reconfigura? Hacia prescindir de otro ser humano, que te Sí, críe el Estado, como habíamos dicho la anterior vez, sí, que te sí. críe una máquina, tratar Mm. de dibujar aquellos tutores por excelencia que Dios había diseñado, que son las familias y los padres, ¿no? Es Desde una ahí. dictadura mundial, sí, pero es una dictadura mundial de tipo económico. O sea, más allá de todo mi rechazo a la teoría conspirativa clásica, ¿no? Lo que se está viendo es una reconfiguración de un montón de cosas que venimos viviendo como lo más normal de esta tierra y que ahora entendemos y nos damos cuenta de que son socialmente condicionadas. Pero como iglesia, ahí está la pregunta, como iglesia, ¿qué papel tenemos? Yo creo que sostener, aferrarnos con los dientes al vínculo, a la relación humana, a las relaciones entre personas. Y eso va a ser atacado, sin duda va a ser atacado. A veces con razones más o menos aceptables, a veces apelando a condicionamientos, a restricciones, pero yo creo que se va a atacar eso en todos los niveles. De Y hecho, las iglesias tienen que es, hacer de resistencia ahí. es Sí. el vínculo perfecto, según la Biblia, la forma de vinculación perfecta que es el amor, Ujú. y es, es uno de los dones del Espíritu Santo. Mm, O sea, fíjate que no es cosa menor esta mm. dimensión social que Dios diseñó y también sostiene por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir en este estado de cosas desde ese vínculo. Pero es Y impresionante desde el cómo, contacto, sí. cómo Desde el desde el contacto y pragma, la cercanía física. y también, como desde el pragmatismo y desde un montón de lugares de esta cosmovisión posmoderna, se nos habla de las utilidades o de la practicidad que tiene el ser educado por un ser humano erróneo, cuando en realidad esto que somos nosotros está diseñado para estar entre personas y educar personas, ¿no? Es que muy importante volver Mm. a ese origen. Tal ¿Verdad que cual, y saber que estamos siendo educados entre nosotros con errores y todo, porque, digamos, una cosa no excluye la otra. Y justamente lo educativo del proceso de ser educado, de ser instruido, sean los valores de Dios especialmente, ¿no?
está en el hecho de que siendo falibles y todo, podemos corregirnos mutuamente. O sea, el hincapié del sistema va a estar dado en, uy, falló en esto, uy, este concepto fue impreciso, uy, le faltó experiencia al tal campo, uy, no lo supo comunicar de la manera adecuada, pero ahí está dado justamente el progreso que se pretende cristianamente de la persona, saber que siendo falibles y todos podemos ser, y aún somos, mejores instrumentos para transmitir conocimiento, porque es un conocimiento que se hace desde el contacto, esto que Dios mediante recuperaremos, calculo yo, en algunos meses, espero que no sea más que eso, que es importantísimo. Esos ágapes que tienen que tener los cristianos no se pueden reemplazar con una cuestión por Zoom. No. O sea, Zoom es un instrumento maravilloso, y acá lo estamos usando, por supuesto, pero el contacto humano entre gente falible que está creciendo junta en el amor de Dios no puede ser reemplazado. No se puede transformar a una persona a través de máquinas. La transformación que Dios quiere de nosotros se da en convivencia los unos con los otros, y en especial conviviendo cada uno con los defectos de los otros. Así que el factor error también creo que es necesario. O sea que es un poco de ciencia ficción esto de máquinas criando a seres humanos, como si de eso pudiera salir un ser humano como lo conocemos ahora. Sería algo claro, totalmente sin ética, no sé, habría un montón de cuestiones que no tendría este pequeño ser humano. O sea, Matrix es imposible. No, pero ¿te acordás Terminator 2, el juicio final, donde el robot malo era una especie de líquido, de mercurio? Sí. Es eso lo que están formando, es un monstruo autodeformable, líquido, que no tiene ninguna clase de estructura. Es eso, el animal que van a criar los robots se va a parecer mucho a eso, lamentablemente. Y lo que estamos buscando es justamente que sea gente sólida, gente responsable, gente que refleje a Jesús, gente que sea capaz de adoptar un compromiso y de arriesgarse. Y justamente el hombre de mercurio no lo puede hacer, porque no está entre sus capacidades. Y es eso lo que estamos viendo cada vez más, surgir la nueva generación del mercurio. Bueno, los esperamos para otra charla más en Cristianos Prosumidores, para seguir derribando argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios. Hasta la próxima.